Muy bienvenidos a este audio que tenemos de la lección de escuela sabática. Estamos comenzando un nuevo trimestre a ministrar para el Señor hasta que Él venga. Cuando hablamos acerca de administrar para el Señor, claramente damos a entender de que es para el Señor, que no son nuestras las cosas que estamos administrando. Bueno, tenemos 4 lecciones por año, así que en inglés se dice quarterly. Trimestre suena como 3, entonces decimos mejor la primera de 4 lecciones para este año. Y comenzamos con a ver. Comencemos con el día martes. Recursos disponibles para la familia de Dios. Somos una familia. El regalo más grande de Dios para sus hijos es Jesucristo, quien nos trae la paz del perdón, la gracia para el diario vivir y el crecimiento espiritual, y la esperanza de la vida eterna. Qué maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero a cuantos lo recibieron, les dio el derecho, el poder, de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. La salvación entonces es el don primordial, porque sin este don, ¿qué más podríamos recibir de Dios que realmente importe a la larga? Más allá de lo que tengamos aquí, un día moriremos y dejaremos de existir, al igual que todos los que alguna vez nos recordaron, y cualquier cosa buena que hayamos hecho también pasará al olvido. Ante todo, pues, debemos tener el don del Evangelio, es decir, a Cristo y a este crucificado, siempre en el centro de todos nuestros pensamientos, y como aparece en 1 Corintios 2:12, donde nos menciona de que me propuse no saber nada, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Y no obstante, junto con la salvación, Dios nos da mucho más. A los que estaban preocupados por la comida y la ropa, Jesús les ofreció consuelo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Maravillosa promesa. En práctica, orar antes de ir a buscar trabajo, por ejemplo. Lee Salmo 23:1, 37:25 y Filipenses 4:19, que dicen estos versículos acerca de la provisión de Dios para nuestras necesidades diarias. Vamos entonces a estos versículos. Antes de ver el Salmos, vemos brevemente el contexto de 1 Corintios 2:12. Encontramos aquí que en 1 Corintios, como está el bosquejo, es una introducción, luego una condenación de irregularidades, comenzando con las facciones en la iglesia, luego otras cosas más en otros capítulos que están más adelante del capítulo 2. Vamos a ver cómo
habla de las facciones. Reproche del espíritu faccioso, defensa de Pablo en cuanto a su ministerio y el evangelio. Y ahí es donde cabe nuestro versículo que hemos mencionado. La inconsecuencia del espíritu partidista se define la debida actitud ante los dirigentes espirituales. Bueno, vemos en el capítulo 2, me gustaría ver también un resumen del capítulo brevemente. Pablo afirma que su predicación no está basada en la excelencia de las palabras ni en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, que supera de tal modo la sabiduría de este mundo y el conocimiento humano que el hombre natural no puede entenderla. La sabiduría de Dios, Cristo crucificado. Maravilloso. Okay, vamos entonces a Salmos o Salmo 23. Me gustaría ver la introducción del Salmo 23. Dice, el Salmo 23, comúnmente llamado Salmo del Buen Pastor, quizá sea el mejor conocido y el más amado de todos los salmos. Es la delicia de la niñez y el consuelo de la vejez. Otros nombres que se le han dado son la perla de los salmos, el salmo del ruiseñor, el canto del pastor acerca de su pastor. Agustín dijo que este salmo era el himno de los mártires. Sin duda, se han escrito más libros y artículos respecto a este salmo y se han compuesto más poemas e himnos sobre este tema que sobre cualquiera de los otros salmos. Contiene un mensaje para la gente de todas las épocas. Y es muy impresionante y maravilloso. Da paz y hermosura. Que se encuentra esta referencia a los salmos cuando dice ya no tendrá más lágrimas, que Jesús los conducirá como pastor a aguas de vida. Eso está en Apocalipsis, pero es más que el salmo del buen pastor. No solo describe al tierno pastor que guía su rebaño al descanso y lo alimenta en lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo y lo protege de los peligros del desierto, sino que además se esboza en el retrato del amable anfitrión que proporciona alimento en abundancia y solicita atención a su invitado. El salmo termina con una confesión de absoluta confianza en Jehová, quien guiará a su hijo con amor por esta vida y lo recibirá como invitado suyo hasta el fin de sus días. El poema se divide en 3 estrofas. Las 2 primeras describen la amorosa conducción y la protección del pastor. La tercera presenta la hospitalidad proporcionada por el anfitrión. En el Salmo 23 no hay eco alguno de nacionalismo, su alcance es universal. No hay duda de que las experiencias de David como pastor en los escarpados cerros de Judea y más tarde como anfitrión real en la opulencia de la corte de su ciudad capital lo prepararon para escribir este dulcísimo trozo de lírica sagrada. Ok. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una vez escuché a un pastor decir, nada me faltará, ni tampoco las necesidades. Está interesante esa frase. Pero para decirlo con un poquito más de lógica, no me faltarán los problemas, por ejemplo. Claro, los problemas son los que ayudan al cristiano en varios aspectos. Bueno, el siguiente versículo es 37:25. Leemos:
Un resumen o una introducción. Lutero dijo del Salmo 37, aquí está la paciencia de los santos. En este salmo se considera el problema del aparente triunfo de los impíos, dificultad que se resuelve en el pensamiento del salmista cuando reconoce que dicha prosperidad es transitoria. Se nos aconseja que desarrollemos nuestra confianza en Dios a medida que maduramos, que pasan los años, pues Él a su debido tiempo castigará a los pecadores y recompensará a los justos. El Salmo es un desarrollo en forma de acróstico de la enseñanza del primer versículo. La escritura acróstica es bastante regular. Cada letra del alfabeto hebreo encabeza una estrofa que consta regularmente de 2 líneas, pero que en castellano, salvo los versículos 7, 20 y 34, es de 2 versículos. La irregularidad más notable en este acróstico se encuentra al comienzo de la estrofa que corresponde a la letra Ayim. Parecería que hubiera una dificultad en el texto. La Biblia hebrea de Gittell toma como letra inicial de esa sección la Ayin, de Leolam para siempre, aunque tiene una lamet prefijada. Este arreglo no es habitual en los acrósticos hebreos. En la Biblia de Jerusalén y en NC se nota claramente la división en 22 estrofas bien regulares. En este salmo, como en otros acrósticos, del Salmo 25, no hay tanto un desarrollo lógico de ideas como una ampliación de diversos aspectos del tema central. La enseñanza se hace eficaz mediante la fuerza acumulada de la repetición. El tema del Salmo 37 es similar al del 73 y al mensaje del libro de Job, en donde se considera la justicia de Dios en su trato con los hombres, tanto con los que le sirven como con los que lo rechazan. 37, 25 era. Vamos a ver. Sí. Nos dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Precioso. Esto es Salmo de David. Y Filipenses 4:19. En la carta de Filipenses encontramos lo siguiente. Tiene 6 números romanos. 1. Introducción. 2. Repaso de las circunstancias y los sentimientos de Pablo. 3. Exhortación a la unidad y a la abnegación. 4. Explicación de los planes de Pablo para el futuro. 5. Una nueva exhortación con un paréntesis doctrinal. Y 6. Conclusión. En la conclusión encontramos reconocimiento de la dádiva de los filipenses. Y hay otro más que le sigue. Pero vamos al capítulo 4 para ver su resumen, que es el último capítulo de Filipenses. Nos aseguramos de ello. Sí. Dice: Pablo pasa de admoniciones particulares a exhortaciones generales. Recordando cuánto se ha regocijado por la liberalidad de los filipenses mientras estaba en la prisión, no tanto por lo recibido para sus necesidades, cuanto por la gracia de Dios manifestada en ellos. Concluye con oración y saludos. Leemos: mi Dios, pues, suplirá toda necesidad vuestra, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. En Cristo podemos recibir las riquezas de Dios para todas nuestras necesidades. Maravilloso. ¿Qué dicen estos versículos acerca de la provisión de Dios para nuestras necesidades? Nada me faltará, nos decía Salmo 23:1. Proveerá para todas nuestras necesidades, decía Filipenses 4:19. Y en Salmos capítulo 37, versículo 25, leímos de cómo los justos no son desamparados,
y su descendencia mendiga pan. Además, cuando Jesús dijo a sus discípulos que seguiría, les prometió el don del Espíritu Santo para consolarlos. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador que esté con ustedes siempre, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y estará en ustedes. Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El anterior fue Juan 14, en versículos 15 a 17. Entonces el Espíritu mismo da asombrosos dones espirituales a los hijos de Dios. Se encuentran en Corintios, la primera, capítulo 12. En resumen, el Dios en quien vivimos y nos movemos y existimos, el Dios que da a todos vida, aliento y todas las cosas, nos ha dado la existencia, la promesa de la salvación, bendiciones materiales y dones espirituales a fin de ser una bendición para los demás. En otras palabras, independientemente de las posesiones materiales que tengamos, los dones o los talentos con los que hayamos sido bendecidos, nos debemos en todo sentido al dador, por la manera en que utilizamos esos dones. Entendemos entonces de que si lo estamos usando incorrectamente, estamos en deuda con nuestro Creador. Y si lo estamos usando correctamente, estamos en deuda de agradecerle. Responsabilidades de los miembros de la familia de Dios es la siguiente lección. Muy bien. Gracias por escuchar.